americanos en todo el territorio de la República, salvando por la espalla danita y agenda nacional, dado que hemos podido contar con el apoyo y la ayuda del general Luna, que ha hecho actos de presencia hoy. Vamos a examinar la situación compleja de la frontera y otros aspectos que están pendientes y que son todos complicados porque así está la institucionalidad del país. Gracias por venir, general. A usted. Ahí vi que Regino Martínez estaba criticando el CESFRON. Así es. Y además dice que no hay realmente ese resultado que dice el ministro de Defensa, que ha estado muy pendiente de la frontera, porque hay que reconocerle eso. El ministro ha estado visitando con cierta frecuencia la frontera y había dado declaraciones a la prensa diciendo que se sentía satisfecho de que se estaban logrando resultados, y entonces sale Regino diciendo que no había tales resultados. Entonces, como usted tuvo muchos años atrás ligado a la frontera, ¿qué es lo que está pasando en la frontera? Bueno, arquitecto, usted sabe que el problema de frontera en el país, pero también todos los países fronterizos tienen una relación especial porque se torna sumamente compleja y ahí concurren todo tipo de intereses, desde la migración hasta el negocio, todo tipo de negocio. Muchas veces un negocio legítimo, pero otra vez un negocio menos tradicional. Entonces, las autoridades pues tienen que manejar, tienen que ser especialistas en el manejo de las reglamentaciones, incluso los tratados, pero también las leyes nacionales y también tener mucho criterio para la coordinación de las operaciones, porque usted sabe que los tratados internacionales tienen sus efectos, es decir, no, en el asunto del derecho internacional, ninguna palabra es inocente, todas las palabras tienen un significado, tienen un valor, y el señor ministro pues ha demostrado preocupación, ha demostrado estar atento, porque el CESFRON depende directamente del ministerio. El CESFRON no depende del ejército, porque es una unidad mixta conformada por las instituciones armadas, vale decir el ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, pero por ser mixto, entonces dependen del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Entonces, el ministro directamente es el responsable directo, el comandante general de esa unidad, mientras que las brigadas que están desplegadas en la frontera dependen directamente del ejército, porque así lo dispone la ley orgánica. Entonces, allí concurre una serie de actividades. Pero repítame eso último. Bueno, las unidades que están desplegadas en la frontera pertenecen directamente al ejército, es decir, dependen operacionalmente del comandante general, mientras que el CESFRON es una unidad especial, mixta, y por consecuencia depende del ministro de las Fuerzas Armadas. O sea que, usted me perdona. Sí, sí. Pero a mí me parece que es un tremendo disparate todo eso. Eso hay teniendo una idea, como la tengo yo, sí, señor, de lo que debería ser la estructura orgánica funcional de la Fuerza Armada, porque yo soy un pichón de la Fuerza Armada. Usted es un militar veterano de más de 50 años. Yo soy hijo de militar, pero pasé mi vida entera rodeado de los muchos oficiales militares. Sí. Y su papá fue un oficial superior del ejército. Sí, él fue médico militar toda su vida, pero fue el jefe del hospital militar. Ajá, y allá desfilaron muchos generales también. Sí, naturalmente. Pero el asunto que yo no puedo entender por qué el CESFRON no depende directamente con un criterio de acción directa y coordinada simplemente del ejército, porque la Marina
tiene que cuidar la soberanía marítima del país, pero no tiene nada que hacer en la frontera. Y la aviación tiene que cuidar la soberanía aérea del país, pero tampoco tiene nada que hacer en el suelo, ahí en la frontera. Sucede, arquitecto, que la estructura interna de las instituciones pues tienen un componente de tierra. La Fuerza Aérea tiene un componente de tierra que es los paracaidistas, que son habitualmente los que participan. Sí, pero eso es quitarle responsabilidad al ejército. Recurrir a la infantería de la Fuerza Aérea y a la infantería de Marina para ponerlos en la frontera es quitarle responsabilidad al ejército. Ahí hubo una intención que fue diluir la responsabilidad de la frontera. Y entonces vamos a repartir el disparate que vamos a hacer, que es no cuidar la frontera, vamos a repartirla entre las tres fuerzas, son responsables las tres. Cuando en realidad el ejército tiene que cuidar esa frontera, es una frontera terrestre, no tiene sentido ninguna otra cosa, pero me perdona, pero la verdad es que yo no veo bien ese cefrón, ¿no? Yo le veo una intención a la creación de ese cefrón, con la presencia y la dilución que se representa desde el punto de vista de responsabilidades, porque definitivamente que el problema que nosotros tenemos no es porque los haitianos están llegando por la vía aérea, ¿no? O por la marina, que vengan de vez en cuando uno que otro barquito ahí a Manzanillo. El problema nuestro es que entran caminando por la frontera. Sí, por la frontera hay varios puntos de cruce, pero el CEFRON específicamente es una fuerza, en el criterio militar, es una fuerza de tarea con una misión específica que es el control de la migración, mientras que el ejército tiene ya todas las funciones que le atribuye la ley orgánica de la Fuerza Armada. Esas son fuerzas temporales, de estructura especiales, con propósitos específicos. Exclusivamente CEFRON es para el asunto de la migración. Sí, pero para no hacer lo que tenía... bueno, ya eso... No, porque, bueno, si estuviera haciendo lo que debería hacer desde el punto de vista de migración, bueno, lo aplaudiéramos, pero es que no se está cuidando en los aspectos de migración. No se está haciendo lo que el país necesita que se haga. Bueno, pues si eso no funciona, pues usted lo elimina, señor. Hemos tenido tiempo suficiente para determinar si eso funciona o no funciona. Fue una creación. Sí, una creación, un decreto. Entonces, las cosas se miden de acuerdo con los resultados. Sí, yo pienso como... Por resultados, no es que ahora se dice efectivamente, evaluación por resultados. Usted sabe que, y es muy práctico, porque eso también se aplica en la elaboración de planes y programas, pero los planes de mejora caben perfectamente en lo que usted plantea, porque las instituciones siempre van haciendo lo que se llama la retroalimentación, un concepto militar, en virtud de lo cual periódicamente se reúnen los jefes, pasan revistas, analizan, revisan la parte administrativa, la parte operativa, la parte doctrinaria, y entonces introducen planes de mejora. Yo creo que con esa supervisión que ha hecho el ministro de las Fuerzas Armadas, que fue una supervisión continua en toda la frontera, de norte a sur, vienen planes de mejora, sí, desde luego. Pero que sí. El mismo Regino se ha choteado casi. Bueno, usted sabe que la mención de los drones y de los demás. Bueno, yo trabajé con el padre Regino muy de cerca cuando el embargo, porque la misión que yo tuve fue cuando el embargo a Haití. Fue un asunto ya de la imposición de las resoluciones de las Naciones Unidas. Para reponer... Yo estaba en Unión Nacionalista. Efectivamente, recuerdo, sí, para que fue los periodos electorales, ahí, 94. Entonces, era para reponer el gobierno que había sido depuesto por un golpe de fuerza, pero eso eran resoluciones de las Naciones Unidas. Y el padre Regino él es muy celoso con el asunto de los derechos humanos, porque como él decía, hicimos una relación muy cercana, muy respetuosa. Él es salesiano, yo soy un ex salesiano, nos entendemos bien. Yo sé que sí. Y entonces él me decía, general, es que los derechos humanos solamente se les reclaman al gobierno. Los derechos humanos no son para reclamárselos a los particulares, al gobierno. Y el gobierno que tiene que garantizar que la aplicación de la resolución, los argumentos que él tenía,
tiene que ser de acuerdo, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, y llevamos una buena relación durante ese tiempo, pero no dejo de reconocer que el fundamento de su trabajo en la frontera es precisamente el asunto de la ayuda comunitaria. Y él no repara en que es haitiano dominicano, cosa que ahí, pues, en determinado momento hay que hacer una separación, porque está de por medio la ley. Entonces lo que ve la acción pastoral es Pero difícil. yo lo único que recuerdo de él a distancia, desde luego, desde aquí, Sí. es la boca del señor Regino Martínez. Así, sí, siempre abierta en contra de la República. Sí, él tiene, la acción pastoral de él es ecuménica, él no tiene que ver con nacionalidad, ecuménica. Sí, pero está bien, creo que nadie puede decir que es más nacionalista que yo. Sí, lógico. Y yo estoy dispuesto a ayudar al pueblo haitiano a resolver sus problemas allá. Eso es lo que siempre se ha planteado. El pueblo haitiano está siendo víctima de una explotación desde la fundación de la República. Sí, eso es impuesto. Sí. Fue colonia. Sí. Y después, dentro de su misma estructura, se separaron. Había un mando en el norte, otro en el sur, con criterios diferentes. Sí. Bueno, si había esclavitud y no, y quién era esclavo, y se esclavizaban unos con otros. Eso es una cosa... Bueno, pero nosotros no podemos ser víctimas de los disparates de los haitianos. No, ese es su problema. Y entonces, ellos, que por cierto estuve escuchando una versión de su constitución, donde le daban la nacionalidad haitiana a los extranjeros después de cierto tiempo, siempre que fueran negros. Imagínese usted. Y yo digo, pues mira dónde está el racismo. Un racismo inverso ahí en ese caso. Pero los racistas somos nosotros. Sí, bueno, esos son predicamentos para... Pero el punto es que ya en la última fase de ese dislate, yo recuerdo, antes me vino a la mente lo siguiente, de que yo veo como una inclinación a ciertos grupos a decir, no, pero la República Dominicana que sea que asume el mando de Haití. No, es un problema que no lo podemos echar y yo recuerdo que eso es peor. Por alguna vía la cosa llegó a Trujillo. Sí. Porque yo recuerdo haber escuchado en el ámbito de mi familia. Sí, señor. Mi familia fue siempre muy política. Como ya hice una demostración, yo traje el retrato de mi madre porque el Congreso está reconociendo a las mujeres que fueron congresistas y ella fue diputada 2 veces. Mi tía, Caridad, que fue oficial mayor del Senado muchos años, fue senadora finalmente. Y mi tío Abelardo, pues no fue presidente de la Cámara y congresista. Él venía del racismo, entró al Partido Dominicano después de haber sido velasquista, creo que era velasquista. Sí. Y aquellas divisiones que había antes del 30. Bueno, pero en las reuniones de familia se hablaba mucho de política y yo oí mencionar que fueron donde tú y yo con el asunto de que se hiciera cargo de Haití. Y él rechazó a quien fue. Sí. Me voy a callar al personaje que se mencionó entonces. Le digo, pero usted es loco. ¿Cómo nos vamos a echar nosotros arriba ese pueblo en la condición en que está? Le dijo loco al tipo que se lo propuso. Pero yo veo que hay grupos en Santiago de los caballeros que han estado metidos en Haití, muy metidos en Haití, y le han estado sacando provecho a las pocas cosas que se han hecho allí. Sí, Santiago siempre ha tenido una anuencia con la parte norte, porque usted sabe que la parte norte de Haití y la parte norte del país formaban el departamento norte de la isla, y entonces usted sabe que allá en la parte norte gobernó Christopher, que combatió en la batalla de la Limonada en Georgia, en los Estados Unidos, en la independencia, siendo sargento, y cuando retorna con el apoyo de los Estados Unidos, pues él
se apoderó de la parte norte del país. Posteriormente a la invasión, al intento de invasión, cuando retornó, pues Haití quedó dividido en norte y sur. Y el Cibao pagó uno de los problemas de la masacre de Santiago, donde quemaron al cura cuando avanzaban sobre Santo Domingo, fue porque el departamento norte de esa época, todavía no existía República Dominicana, sino Santo Domingo. Entonces ellos se comprometieron a pagar 1 millón de pesos fuertes para la campaña contra los franceses y los ingleses, y los españoles aquí en la capital. Y cuando llegaron a Santiago, los comerciantes no tenían el dinero para darlo, dijeron que no, que ellos no iban a 1 millón de pesos fuertes. Entonces seleccionaron al coronel de milicia, Serapio Reynoso del Orbe, y le hizo frente, masacraron a Reynoso del Orbe, tenía 700 hombres, y Haití y FD avanzaban con 4.000, lo masacraron, y quemaron al cura, y quemaron toda la gente que estaba en Santiago. Y ese arreglo estaba hecho ya con el Departamento Norte, el Cibao y el Departamento Norte haitiano, para apoyarlo con 1 millón de pesos fuertes. Y la masacre vino porque no le dieron ese dinero. ¿Usted sabe la expresión que tuvo el canciller haitiano o un ministro haitiano hace poco? Cuando hablando de que se nos dijo criminales, Sí. ellos no podían pedirnos excusa por ciertas expresiones que había habido, porque ellos no se iban a excusar con este pueblo criminal o algo así, nos dijeron. Ah, sí. Y cuando nosotros contestamos recordándole los hechos de Moca y Santiago, entonces ellos dijeron, ¿de qué se quejan ustedes? Eso no fue con ustedes, eso fue con los españoles. Los españoles y los franceses. O sea que para ellos eso estaba bien. Sí. Bueno, usted sabe que, yo no sé, usted conoció a Alfred Biu, un profesor, un candidato haitiano que Trujillo lo trajo después de perder las elecciones allá, que fue profesor en la Academia Militar Batalla de la Carrera. No. Sí, Alfred Biu, un señor muy culto, era haitiano, pero parece que era de origen francés, porque era rubio o azul, quiere decir que no era haitiano propiamente dicho. Y entonces él planteaba eso. Yo recuerdo en una oportunidad que una discusión que se hizo de estudio, él daba historia haitiana, historia de Haití, que nosotros teníamos que estudiar sociología e historia militar haitiana. Entonces, él nos planteó eso, que no, que se habla de República Dominicana, pero que el término de República Dominicana comienza a acuñarse después de 36. Él decía que ni siquiera en 1821, y con la acción de Núñez de Cáceres, no había el concepto de República Dominicana, porque se declaró la independencia como Santo Domingo español. Sí. Y él se basaba en ese hecho de que no existía República Dominicana y que eso fue una acción contra los franceses y los ingleses a favor de los habitantes de la isla. En ese concepto que ellos se basan, que ahí hay mucha falacia y hay también una agenda oculta y una bandera falsa, porque eso de ellos decir que no existía, no porque el nombre se le puso después, pero los ciudadanos, los habitantes estaban aquí. Ese es el fundamento que ellos tienen. No, y además, y es indudable que la historia haitiana es una lucha de negros contra blancos. Sí. Y para ellos nosotros somos el enemigo, porque o somos blancos o somos mulatos. Y entonces ya caemos dentro de la definición de sus enemigos, que eran blancos y mulatos. Pero lo cierto es que nosotros tenemos ahora una situación muy difícil. En el ámbito, usted mencionó la parte diplomática, la parte jurídica internacional. Pero ahí están los documentos que se firmaron en el 38 y en el 39. Sí. Y que no han sido derogados por ningún otro tratado. Están vigentes. Desde el punto de vista del derecho internacional público. Sí, lógico. Sí. Ahora lo que nos hace falta es hacerlos valer. Y mi pregunta es la siguiente. Yo vi que prolongaron la existencia de la MINUSTAH. Hasta el año que viene, hasta octubre. ¿No? Hasta octubre, un año, sí. No deberíamos nosotros reclamarle como país a Naciones Unidas que la MINUSTAH asuma las responsabilidades que le corresponden a Haití.
con luego. respecto a los acuerdos que se firmaron en Washington. Sí, porque eso, el acuerdo establece que son las Fuerzas Armadas. Y como ellos han sustituido la Fuerza Armada Nacional y Haitiana No, no dice Fuerzas Armadas. con la fuerza, No, no. porque cada Simplemente, estado es responsable. sí, pero no dice que con Fuerzas Armadas. No está la fuerza. Es el Estado el que está con lo que tenga, sea policía con lo que sea, porque aquí yo la tengo. Ajá. El sujeto obligado ahí es el Estado, pero a través de o mediante, tiene que decir, Bueno, no. el reglamento aplicativo de decir o el protocolo de revisión del 36 fue el protocolo de revisión. No, no tengo el protocolo de revisión. ¿De qué? ¿Revisión de qué? Del acuerdo. No, el acuerdo no ha sido revisado. No ha sido revisado. No. Y no tiene el reglamento aplicativo en el que participaron los presidentes, o fue en el mismo reglamento, en el mismo Vamos a ver, aquí protocolo. tengo el acuerdo. El acuerdo, ajá. Vamos a ver, el artículo 10 es el clave. Artículo 10. Para impedir en lo porvenir toda posibilidad de nuevas dificultades, las altas partes acuerdan, Ajá. primero, que cada uno de los dichos gobiernos adoptará las medidas que sean necesarias para impedir que sus nacionales se introduzcan por las fronteras en el territorio del otro estado sin el correspondiente permiso de la autoridad competente de este. Correcto. O sea, no dice que las Fuerzas Armadas, Sí. sino es el gobierno, con lo que tenga. De ambas partes, correcto, de ambas partes, la frontera siempre se mantuvieron hasta el 94 controlada por las Fuerzas Armadas. Que entonces, una de las desventajas que encontrábamos era que al no tener Haití una Fuerza Armada, entonces, ¿con quién cumplía? Bueno, sería con la policía. Pero nosotros si es que ellos han asumido eso como en el presente. Yo lo que le planteo es buscando una manera de responder a la situación. Cosa práctica, sí. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos a un país intervenido. Que lo asuman ellos. Porque Naciones Unidas intervino a Haití alegando que era necesario para poder garantizar el orden Bueno, en fin. Y desmovilizó su fuerza, y mientras la fuerza estuvo activa, el ejército haitiano era que cumplía esa misión. Bien, pero tampoco es asunto de que el responsable es el jefe del ejército, no, es el Estado. Bueno, el Estado como tal, a Y través el Estado de sus tiene instituciones. un gobierno, y el gobierno, usando los recursos que tenga, tiene que cumplir estas obligaciones. La fuerza material de frontera está siempre reservada, el control material a las Fuerzas Armadas o a una policía vamos especial. Vamos a ver si el razonamiento le parece a usted como jurista que tiene base. Debido a que Naciones Unidas intervino a Haití, lo tiene intervenido, la presencia de la MINUSTAH lo evidencia, y además tiene una misión que ahora se ha concretado, ayudarle a organizar su policía, etcétera, etcétera. Pero indudablemente Haití carece de una estructura institucional normal, ¿no? Producto de todas las intervenciones de que ha sido objeto, incluyendo la liquidación de su ejército. Sí, fue desmovilizado completamente. Bueno, entonces argumentándole eso a Naciones Unidas, no podemos nosotros requerirle que mientras el ejército o la institución se organiza, que la MINUSTAH asuma la responsabilidad que le corresponde al Estado. Eso tiene que ser parte de una estrategia global, que eso se incluya en una estrategia, porque es que el país no tiene una estrategia definida, una política de Estado definida. Bueno, medidas
podríamos decir, planes de mejora o medidas circunstanciales, como el mismo que estamos planteando, una fuerza militar con una misión específica, pero simplemente para controlar el paso por los puntos de entrada y salida, que ha tenido que tenderse a los puntos improvisados, porque por los puntos de entrada y salida por ahí pasan los legales, pero por los puntos improvisados clandestinos, por ahí que pasa el grueso. No es por la puerta de entrada y salida, por las aduanas. No, entonces, eso tiene que ser. Por donde dijo el canciller haitiano allá en una reunión de la OEA, que había 81 puntos por donde ellos entraban y salían de Haití hacia la República Dominicana. Pero en Tirolí hay del dormitorio para la sala de su casa. Sí, pero mire, usted comienza en el muelle turístico de Montecristi, ahí, el náutico, y por agua y por tierra la gente pasa. Sigue por ahí, por Salina, después llega hasta Sánchez, después llega a La Bomba, llega a Pepillo Salcedo, pero también llega a Restauración. Todo eso son pasos que habría que tener desplegado una brigada permanente para chequear eso. Y usted de este lado ve, del otro lado, la cantidad de haitianos esperando un descuido para cruzar. Tirolí se ha hecho famoso porque en Tirolí hay una población que flotante, que no se sabe si es haitiana o dominicana, porque ellos crecieron ahí desde niños. Yo tengo fotos que la tomé en el 84. Pero usted está refiriéndose a nuestra posibilidad de evitar que ellos crucen. Sí, que eso es prácticamente. Yo estoy hablando de ese acuerdo, dice que el Estado haitiano tiene que poner en esa frontera sus recursos para evitar que sus nacionales crucen para acá. Y también el país, la República Dominicana. Claro, eso no nos releva a nosotros de lo que es la obligación lógica de la defensa bueno, de el cruce legal por la frontera, pero es que hay un asunto, arquitecto, es que eso que usted ha planteado, magnífico, pero eso por sí solo no resuelve el problema. Tiene que ser un planteamiento ya de una estrategia más amplia para manejar ese problema tan serio. Ahora, si es que se tiene la intención, porque lo primero que tiene que primar es la intención de hacerlo. Si no hay la intención de hacerlo, pues de nada vale el mejor plan. No, desde luego que no. Yo lo que estoy aquí es pensando en voz alta. Sí. Porque en algún momento uno tiene que tener las ideas. Sí, claro. A partir de la idea porque se actúa. En un momento dado puede presentarse la oportunidad. Puede presentarse la oportunidad y que las cosas mejoren y yo pienso que el ciudadano haitiano, si mejoran las condiciones materiales en Haití, regresará. Déjame preguntarle entonces, ese estimado, porque ahora de repente nos dicen que aquí lo que hay son 500,000 haitianos. No. Entonces hablan de un estimado. Una cosa es un estimado y otra cosa es un censo. Sí, correcto. Pero aquí se hizo un censo de población en el 2010, donde se dieron instrucciones de no contar a los haitianos. Okay. De modo que nunca hemos sabido, por medio de un censo, cuántos había en ese momento. Sí, porque el que está ilegal no se registra. Porque ¿Usted diría que es de prioridad hacer un censo ahora? Hay que hacerlo, sí, señor, hay que hacerlo, porque cualquier estrategia que se establezca tiene que ser a partir de cifras reales. Y otra pregunta, ¿usted cree que se pueden hacer elecciones sin depurar el registro electoral que está ahí en la Junta? Bueno, yo creo que no solamente depurar ese registro, habría que tomar otra medida más, que vaya más allá. Cuando yo digo depurarlo, es sacar todos los registros de haitianos que tenemos ahí, porque hemos tenido evidencias más que sobradas de que eso está totalmente contaminado. Sí, eso ya hace muchos años que el haitiano incide en las elecciones. Bueno, pero seguimos con este tema y gracias por su ayuda. Gracias a usted, Yo le pido que le dé cabeza para que nos aporte algunas ideas, porque las necesitamos. Bueno, vamos a, como dicen... Usted tiene la experiencia y la vivencia, y además es jurista, de modo que tiene un componente
que es necesario porque estamos llenos de leyes como esta. Pero de todas maneras, lo importante es que haya la disposición de echar la batalla. No sabemos por dónde anda la disposición del gobierno porque parece que está apuntando en otra dirección. Pero nosotros en este programa estamos siempre al pie del cañón. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.